circunstancias del tema de los festivos, pero bueno, creo que dentro de todo se ha podido ir como cumpliendo con los objetivos del módulo, en especial, por ejemplo, con todo ese ejercicio de muy buena elaboración de exposiciones que tuvieron ustedes para lo que fue el primer y segundo parcial. ¿Cuál es la idea, digamos, del encuentro de hoy? Es hacer una especie de resumen general de lo que vimos, de pronto tener un diálogo con ellos, ustedes están intentando pues, tocar algunos temas y dejar, sí, sí, eso sí, un espacio, espero importante de tiempo. Miren que la reunión está propuesta hasta las 10:30, pero no tanto porque este espacio de aula sea hasta las 10:30, sino porque el examen pues, que se diseñó mediante formulario de Google Docs es algo extenso. Bueno, pues tampoco considero que sea imposible de hacer, porque además son todos los temas que bien trabajamos desde la tutoría, bien se trabajó desde la exposición, o son pues contenidos que están ahí como referidos a lo que nos compete a nosotros. Entonces creo que se puede desarrollar. Sin embargo, sí espero que tengan al menos unas 3 horas para poder responder. Yo estaría pues hasta las 9 de la noche, 9:30 más tardar, pues esperando pues como asesoría sobre dudas y demás. Y con eso podríamos tener como listos nuestros contenidos. Esperaría poder de aquí al fin de semana más tardar tener lista también la nota. En caso de que se presente alguna anomalía, me pueden indicar ello. Es como la propuesta para hoy. Entonces, una primera parte de nuestro encuentro, les digo, lo sumo pues 1 hora, espero que incluso un poco menos, haciendo un balance muy general del tema del talento humano, tratando de mostrar pues como todos de sintetizar todos los elementos que hemos visto. Hay unos videos muy cortos en la plataforma que no sé si lo han visto, pero que me parece muy importante que los trabajemos. Podríamos dedicarles unos espacios también a hablar de esos puntos específicos, como para poder tener un diálogo muy en clave de esas, como de esas pues, propuestas audiovisuales que tenemos. Y bueno, poder darle pues también como cierre a eso. También me disculpo un poco, he estado un poco como agotado de la garganta, debe ser por estos cierres que indican pues mucho trabajo en términos de la proyección de voz y ya me está como cobrando factura ello. Entonces, pues cualquier cosa, me disculpo por antelación. ¿Vas a decir algo, Claudia, verdad? No, profe, es que no sé si es mi internet o no lo estaba escuchando. No sé, ¿me están escuchando? ¿Es solo Claudia o alguien más tiene problemas con mi conexión a internet? Yo escucho bien. Ah, bueno, dale. Si ya van se escucha bien, entonces que de pronto es el tuyo, Claudia. Igual estamos grabando, entonces pues de todas maneras puedes tener material ahí por si. En todo caso, la idea es entonces hacer un panorama muy general de lo de talento humano para también refrescar algunas ideas, para que también puedan pues tener ese, como ese material muy preciso. Y de todo, cuando nosotros hablábamos de talento humano, quiero pues como recordarles esos primeros elementos. Y es que nosotros cuando hablamos de talento humano, usualmente hablamos de casi que es todo el universo de lo que es la vida empresarial. Porque el talento humano, digamos que tiene como 3 grandes momentos, ¿sí? 3 grandes momentos de funcionalidad. Y según cada momento tiene ciertos perfiles, tiene ciertos, digamos, como ciertas tareas, ciertas actividades, y sobre eso, digamos, desbroza también otros muchos campos. Entonces nosotros casi que cuando vemos talento humano vemos todo, sabemos desde la parte de la creación de perfiles, desde la parte, digamos, de incluso mucho más cercana a lo que tiene que ver como con la ingeniería industrial o la administración empresarial, o sea, que es todo el tema como de la planeación casi que de los mismos cargos y necesidades que tiene la empresa, hasta la última parte que tiene que ver con el fin pues del contrato de los colaboradores o de los empleados, que eso pues también tiene como varias aristas. O sea, todo eso lo hemos visto, solo estoy tratando como aprovechar este encuentro para hacer una síntesis muy precisa de eso. Entonces nosotros tenemos que el talento humano está en tres fases. La primera es lo que compete a todo lo que tiene que ver con la preselección de personal, la selección de personal, que eso tiene varios además elementos. Entonces, cuando nosotros decimos que hay una selección de personal, lo primero es tener diseñados, digamos, qué campos son los que se van lo que se llama diseños de perfiles. Entonces, cuáles son
los perfiles que requiere la empresa, o sea, diseñar casi que las áreas mismas de la empresa y sobre esas áreas también mirar, bueno, qué personal requiere esas áreas, cuánto personal requiere y sobre eso ir construyendo, digamos, la línea de contratación de la empresa. Ese es el primer momento, sí, voy a ser como muy sintético para poder ir avanzando. Si tienen alguna intervención, alguna duda, por favor, pues no. El espacio está, ustedes lo saben. Entonces es el primer momento. Entonces, cuando hablamos de talento humano, estamos ahí. O sea, el primer filtro de la entrada de alguien a la empresa, que tiene que ver con todo el tema de la entrevista, que tiene que ver con todo el tema de análisis de hoja de vida, que tiene que ver con todo ese tema del currículum, bueno, el currículum vitae, que se dice ahora. Pero que no solo está ahí, sino que es que el talento humano es el que diseña, que casi que cuáles son digamos, se encarga de mirar cuáles son los perfiles de las áreas propias de la empresa. O sea, y como el talento humano diseña esos perfiles, pues obviamente el talento humano es el que tiene que estar en la parte de entrevistas, en la parte, digamos, de preselección, para efectivamente mirar que sean las personas más idóneas para ello. Además, también hablamos en esa parte que una de las grandes situaciones por las que uno habla de la corrupción en Colombia está muy sobre eso, que pues finalmente no se hace un ejercicio desde la meritocracia en términos del acceso a los trabajos, sino que está todo un tema del amiguismo, está todo un tema está todo un tema, digamos, que lo que pues, mal se llama la rosca y demás, que hace que ese primer filtro, que debería ser un filtro casi que decisorio para la ocupación de puestos, termine siendo contaminado por otras formas de ingreso. ¿Y eso qué pasa? Que hablamos muchas veces que esas formas de ingreso terminan afectando la vida de la empresa porque son personas que no están capacitadas para el cargo, que no tienen en absoluto, digamos, un conocimiento del cargo en el que están. Y eso pasa incluso en el tema de cómo funciona la administración estatal. Les podría decir algunos campos, por ejemplo, yo que también me muevo un poco en el área de la cultura, pues en el área del tema del arte y la cultura, en específico lo que tiene que ver con las letras, que muchos de los que están en esas partes, digamos, como contractuales, que están dentro de la parte, digamos, como estatal y las corporaciones públicas locales también en esas áreas, no saben mucho de arte y de cultura, no tienen formación en ello. Y eso hace que cuando se generen procesos, digamos, por ejemplo, convocatorias, concertaciones, estímulos, pues finalmente haya problemas porque quienes están, digamos, encargados de generar la administración de esos estímulos no conocen el campo de lo artístico y eso genera vacíos comunicativos terribles y unos problemas inimaginables. Y eso tiene que ver con toda esa parte de alguna manera se desdibuja el talento humano, estamos hablando en el tema de lo estatal, de lo contractual, y como se desdibuja lo del talento humano, pues terminan perfiles que llegan ahí por muchas razones, menos por las que deberían, o menos, pues digamos, por el tema del perfil y menos por el tema de la idoneidad. Y esa ausencia de idoneidad, pues es lo que hace que hoy estemos siempre llenos de todo eso que se llaman puestos de corbata, o sea, de funcionarios que están ahí, pero que no saben del cargo, y entonces uno va y dice, pero ¿por qué tantas filas para poder tal cosa? ¿O por qué yo mandé una carta a la alcaldía y hace 4 meses no me responde? Claro, porque quienes están capacitados son muy pocos y no pueden con la gran carga laboral que tienen, y hay mucha gente que no está capacitada y pues obviamente genera muchos retrocesos e incluso pues pérdidas de recursos y demás. Entonces ahí hay digamos como un primer momento de la, de, de lo que tiene que ver con el talento humano. Luego llega otro momento con el talento humano y tiene que ver ya con, digamos, con la vía como tal de la empresa. Y en esa vía como tal de la empresa, pues ahí sí se desprenden un montón de listas, tal vez se me vuelen algunas, las escucharía, yo escucharlas, se me vuela alguna, que tiene que ver con todo el tema, por ejemplo, de cómo la empresa hace para mantener a los colaboradores, a los empleados ahí, o sea, que estén bien. Y entonces dentro de eso está todo el tema del proceso de la formación, o sea, de la capacitación permanente. Entonces, talento humano es el que se encarga de que el personal que siempre esté actualizado en los conocimientos que digamos, que deben tener para poder ocupar estos cargos. Que es algo, por ejemplo, que le pasa mucho en lo que ha fracasado en muchas empresas, por lo menos de vieja data. Y es que, claro, uno llega, por ejemplo, a alguien que les digo el caso, por ejemplo, de mi papá. Mi papá es ingeniero de alimentos, pero resulta que él entró a trabajar a una empresa de cereales, en específico de arroz, como en el 90, si no estoy mal. Y él duró
haciendo su trabajo, que era muy administrativo en esa empresa, como lo había aprendido en la universidad en los 70s, 80s, y le funcionó, sí, le funcionó. Resulta que él hacia finales del 2007, creo, sí, 2007 más o menos, 2008, hubo una crisis, pues arroz era tremenda, la empresa que quiebra total, y mi papá quedó desempleado. ¿Qué es lo que pasa? Que mi papá cuando salió al mercado laboral, pues ya no tenía ni idea, porque ya, pues, por ejemplo, no tenía manejo de softwares, no sabía manejar Excel, porque él todo lo manejaba con carders, pues cosas, unas tablitas en cartulina, y que era perfecto para su función en su tiempo, y otros pues cosas como eléctricas que eran muy perfectas y que él había podido funcionar muy bien con ello ahí, pero que ya en el mercado laboral pues está totalmente desactualizado, y eso pues fue una crisis tremenda. Pero bueno, ahí cuál fue el error también. La empresa no se preocupó por estar capacitando a sus empleados para que estuvieran siempre al día en ello, o sea, al día en el tema de software, al día en el tema, por ejemplo, de idiomas, o sea, no es solo en el campo específico, sino en el tema, por ejemplo, el manejo de idiomas, hoy el tema del inglés, incluso hasta ahorita el mandarín y otros son importantes tener pues, como base sobre ello, pues todo el tema de tecnologías. O sea, hay toda una parte en la capacitación que mira desde el área como específica del conocimiento hasta las formas en las que se construyen pues hoy digamos como los andamiajes de la industria. Y ahí la capacitación es fundamental. Y que eso también garantiza que el empleado quiera mantenerse ahí y pues que genera cierta identidad con eso. Está todo lo que tiene que ver con el bienestar laboral, está, bueno, o sea, ahí todo el tema, digamos, como el mantenimiento, está todo el tema del CGST, que pues, ahí está también un video que pusimos para las semanas 5 y 6, por si no lo han visto lo podemos ver, que tiene que ver con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, que hoy la norma es muy estricta con eso y además de ser importante para el cuidado del empleo, es importante para evitar multas o sanciones de las empresas en caso de que suceda algo. Y eso hay que decirlo en todos los sentidos, es decir, es para que el empleado no le pase nada, pero que en caso de que le pase no sea, digamos, responsable de la empresa, sino el empleado quien no cumplió con la norma. Y eso también evita, pues, como sanciones pecuniarias enormes que era algo que estaba como sucediendo mucho y tocó prestarle mucha atención en los últimos 20 años, tal vez, que se ha generado una política muy fuerte de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, y está, pues sí, toda esta parte también de lo que tiene que ver con el bienestar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el bienestar laboral va desde las pausas activas hasta espacios alrededor del arte, espacios para integrar a las familias, espacios de apoyo para la formación académica, o sea, todo el tema de la parte de bienestar está muy ligada a circunstancias que pueden garantizar y apoyar y ayudar a que los niveles, digamos, de estrés y de carga dentro de la empresa sean menores. Entonces ahí está como ese otro momento. Entonces el primer momento, el antes, que tiene que ver con todo el tema del filtro de personal. Segundo momento, que es el durante de la empresa. Y el último momento, que es el del cierre de la vida de un empleado en la empresa. Que eso tiene, digamos, como dos formas, ¿no? O sea, el primero, que es el retiro voluntario, cuando alguien por sí mismo decide renunciar, que se llama la empresa, que eso pues son cosas que pasan, pero que una empresa que hace un muy buen trabajo en las dos fases anteriores va a tener una poca cantidad de renuncias. Que eso sí lo veíamos mucho en las empresas tradicionales. La gente pensaba en pensionarse en las empresas porque pues sentía como cierta identidad, cierta tranquilidad y comodidad ahí. Hoy estamos volviendo un poco a eso. Y lo que tiene que ver con la desvinculación. Y la desvinculación pues tiene varios factores, o sea, la desvinculación está diseñada según uno, el tema de situaciones de dificultades económicas de la empresa, lo que tiene que llevar a recortes, ¿sí? El otro que tiene que ver modificaciones en las áreas que generan pues ciertos cambios y hay que mover renunciar a ciertas áreas cuando se hacen, por ejemplo, esas reingenierías de empresa que tienen que modificarse para actualizarse, porque eso usualmente también está asociado a posibles crisis. Y finalmente el tema de que pues, el empleado no está cumpliendo con los requisitos mínimos, pero reiterativo, en el sentido de que no pasa la evaluación. Entonces ahí digamos que hay como la evaluación que en el sentido que esa es la fase anterior, está muy aunada a la formación y que en específico la evaluación siempre se mide de manera positiva. Sin embargo, suele suceder que si hay recurrencia en no poder cumplir con los estándares de
de calidad, que no pueden, digamos, cumplir con las evaluaciones pertinentes, pues, después de un tiempo tiene que llegar a ese proceso de vinculación, que es muy importante. Siempre tener muy de la mano el debido proceso, digamos, ir muy a las políticas de la empresa para que se cumplan todos digamos, los requisitos y los estándares adecuados para ello, para evitar, digamos, como posibles dificultades jurídicas más adelante. Y bueno, dentro de eso también está todo el tema de los salariales. Es que miren que, es que este tema de talento humano es gigante, es gigante. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer pues en estos encuentros que además por lo que han pasado han sido un poco lacónicos? Es el tema de mirarlo en general, mirarlo digamos de manera como muy global, o sea, cómo está, casi que nosotros miramos talento humano, como uno no se espera, y empieza uno a mirar cómo se extiende en los diferentes momentos donde están, y entender, digamos, la importancia de esta área, o bueno, esta área no, más bien de de, de, mm, del talento humano en la empresa, porque casi que se podría decir que es una de es la médula de la empresa. O sea, un buen trabajo en talento humano garantiza un buen desarrollo de las empresas, y eso creo que es algo que es fundamental tenerlo como presente. Eh, Deme un segundo. Bueno, qué pena ahí, tuve una situación con una vista. Entonces, digamos que la propuesta del talento humano está muy diseñada de eso. ¿Qué es lo que sí me parece fundamental? Que lo dije, creo que en el primer encuentro, o lo hablamos, perdón, no me gusta ser tan yoísta en ellos, lo dialogamos en los primeros encuentros, es que cada empresa tiene una política de talento humano, o sea, de cómo se desarrolla el talento humano, y para cada uno de estos procesos hay normativas, o sea, para eso ya están los manuales. Entonces, ir tanto al tema de la norma en específico, ir tanto al tema, digamos, como de la guía de Coquito, pues podría ser una forma en la que se enfoca, pero no es lo fundamental, porque aquí lo que he querido mostrar es como una idea eh, muy precisa de por qué es que es importante el talento humano y cuál es la necesidad de que cuando nosotros estemos ocupando de pronto esa área dentro de las empresas, pues podamos tener muy claro esas funciones, o sea, desde dónde hasta dónde puede abarcar, y también ser muy sensatos, o sea, en el sentido de ser muy prudentes en ese manejo, o sea, en el manejo, porque es manejar personal, es estar, digamos, casi que teniendo en las manos la estabilidad de la empresa, y en ese sentido es como que una responsabilidad gigante poder estar acá. Entonces creo que la idea ha sido siempre como muy mostrar ello, y por eso pues en las exposiciones cada uno de los grupos hicieron creo que un ejercicio muy bien elaborado, donde se hablaban ya de las partes específicas que les tocaran, y a partir de ahí pues también creo que pudimos como abordar en específico lo que tiene que ver con ese GCT, el tema de lo salarial, el tema de, bueno, todos estos puntos pues, que se desarrollan en las exposiciones. Creo que hasta ahí era como lo que quería como explicar de alguna manera como muy general de síntesis de estos encuentros. No sé si hay de pronto algún aporte, si hay alguna duda sobre lo que hemos hablado, si de pronto quieren comentar algo de algunas de las experiencias con las exposiciones o con lo que trabajamos alrededor de esto, de lo que tiene que ver con talento humano. Bueno, entonces, aquí en la plataforma para las semanas
5 y 6 y para las 7 y 8 hay unos videos muy cortos sobre algunos pues elementos, sobre todo que tienen que ver con esas fases que hablamos. Yo les propongo poder ver estos videos y luego pues iríamos pues así como para hacer un cierre, dialogar un poco de estas partes que están acá y luego de ello iríamos con la parte de la evaluación. ¿Les parece? Está bien, profe. Listo, muchas gracias por responder. Profe, qué pena. ¿Me puede repetir, por favor, lo que dijo? Que se me entrecortó la llamada. Dale, no te preocupes, Liliana. Lo que dije es que aquí en la plataforma había puesto unos videos, en general se pusieron videos muy cortos de algunos de los puntos, digamos, que hay dentro de esas fases del talento humano. La idea es verlos, hacer una retroalimentación con ellos y ya pues darle paso a un espacio, puede ser de break, para que puedan dedicarse al examen. Bueno, igual les paso el examen y ustedes tienen hasta las 10:30 de la noche para poder tener el tiempo suficiente para responderlo y yo ya estaría pues por WhatsApp acompañando a ellos. Moral dentro de una empresa no es más que el análisis del trabajo de los empleados. ¿Qué se está haciendo bien? ¿Hay algo que obstaculiza al empleado? ¿Se ha llegado al objetivo marcado? En el episodio de hoy hablaremos de cómo este proceso es importantísimo para el nivel de productividad interno y también para la retención de talento. ¿Te quedas? ¿Qué es lo más importante de toda la evaluación del desempeño laboral? Objetivos medibles. Para que el rendimiento pueda medirse, tienen que establecerse unos objetivos claros. Estos tendrán que ser realistas, específicos y medibles. Obviamente, los empleados deberán conocerlos para poder hacer su trabajo y que tú puedas analizarlo. KPIs. ¿Alguna vez has oído hablar de los KPI? Un KPI, del inglés Key Performance Indicator, es el indicador clave que nos ayudará a medir el desempeño a partir de los objetivos de los que hablábamos antes. Si una empresa de venta online tiene como objetivo fidelizar a sus clientes, tendrá que decidir el porcentaje de fidelización que quiere conseguir en los próximos meses. Este sería el objetivo. Los KPIs podrían ser entonces las veces que alguien comparte algo relacionado con la marca en las redes sociales o el porcentaje de repetición de compra. Estos dos elementos, los objetivos y los KPIs, serán tus mejores aliados a la hora de cuantificar el rendimiento de tu empresa y de tus trabajadores. Ahora veamos cuántos tipos de evaluación de desempeño laboral existen. Está la evaluación por parte de un superior que conozca las funciones del trabajador. La autoevaluación, en la que el propio empleado es quien juzga su trabajo y propone nuevas formas de mejora. La evaluación entre compañeros con el mismo cargo o puesto similar y que estén en el mismo equipo. La evaluación por parte de subordinados, en la que los empleados analizan el rendimiento de su propio jefe. La evaluación por parte del cliente, si el puesto lo permite. La evaluación 360, que combina varias de las anteriores. Y la evaluación automatizada, que se hace a partir de un seguimiento informático. Beneficios de evaluar el desempeño laboral de empleados. ¿Qué se puede conseguir con una evaluación del desempeño laboral bien hecha? Una mejor productividad, ya que la evaluación señala aquello que tiene que repetirse y lo que debe mejorar. Posibles políticas de compensación para premiar a aquellos empleados que cumplan con sus objetivos. La promoción interna, porque también puede que tus trabajadores estén preparados para ascender. Detectar si un empleado está en un puesto que no le corresponde y poner cartas en el asunto. Y mitigar agentes externos que influyen en el rendimiento del empleado. Si este tiene problemas, la empresa puede ofrecer ayuda o adaptarse. Eso sí, para conseguir todo esto, no puedes caer en el error de fijar objetivos poco claros, no conocer al empleado al que vas a analizar, no plantear soluciones a los problemas que la evaluación del desempeño laboral detecte, ni centrarte solo en lo negativo. ¿Se te ocurren otras maneras de evaluar el desempeño laboral de tus empleados? Puedes dejarlas en la sección de comentarios de este vídeo. Si nuestro contenido te ha parecido interesante, suscríbete al canal de Factorial para más píldoras sobre recursos humanos. ¡Hasta la próxima! Seguramente todos los días llegas a tu lugar de trabajo con la mejor actitud,
Pero ¿alguna vez te has preguntado si realmente estás preparado para iniciar tus labores? Debes empezar por pensar qué tan saludable es tu entorno de trabajo y qué tan cuidadoso estás siendo contigo mismo en el desempeño de tus actividades. A continuación aprenderás todo lo que debes saber y aplicar para asegurar tu calidad de vida como trabajador. La seguridad y salud en el trabajo se define como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Un peligro es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes. Por su parte, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, es decir, de que ocurra un evento o una situación peligrosa. El primer paso para intervenir en los posibles peligros es identificarlos y definirlos claramente para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengan un impacto significativo. Al intervenir en el peligro es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en el cuidado de los trabajadores. Para mitigar el riesgo existen elementos como equipos, aparatos o dispositivos especialmente proyectados y fabricados para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Es fundamental usarlos adecuadamente para estar protegido. Un incidente de trabajo es un suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser un accidente. En él hay personas involucradas sin que sufran lesiones o se presenten daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Por su parte, un accidente de trabajo es un suceso repentino, que acontece por causa o provocación del trabajo, o que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y de las horas de trabajo. De igual manera que se produzca un incidente durante el traslado de los trabajadores, desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, también se considera accidente de trabajo. Esta consideración se da siempre que el transporte lo suministra el empleador. La enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Según el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Las condiciones de trabajo que pueden causar un accidente son aquellas generadas por algún elemento presente en el entorno de trabajo, como equipos y herramientas en mal estado, falta de orden y limpieza, iluminación deficiente, señalización deficiente, etc. Las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador pueden causar un accidente. Estas pueden ser no usar los elementos de protección personal o utilizarlos de forma inadecuada, operar un equipo para el cual no ha sido capacitado o realizar un trabajo sin la autorización de ejecución. Bueno, ¿qué opiniones tienen sobre, bien sea estos últimos pues como videos que les compartí o sobre algunos de los temas que hemos visto de talento humano? Sí quisiera escucharles pues algunas intervenciones antes de proceder con el tema de la evaluación. Profe, una pregunta, ¿la evaluación va a ser el final o es una evaluación para poder dar la tercera nota? Es el final, Liliana, es el final. Recuerda que lo que nosotros habíamos dicho es que como son tres, o sea, no, ya te entiendo, ya les voy a explicar.
Son 3, digamos, procesos de evaluación, más un cuarto que es de proceso, ¿cierto? Más una nota cuarta que es por proceso. De las 2 primeras notas se hicieron con el tema de la exposición, que ahí pues, se subieron las notas a la plataforma. Esta tercera, pues es, digamos que sería la evaluación correspondiente de la semana 8. Y en la misma evaluación, al final, en la última pregunta, hay un punto, creo que es la pregunta número 12, que dice nota de autoevaluación. Ahí, esa nota de autoevaluación es parte de la nota de proceso, que tiene que ver, por ejemplo, con la participación, que tiene que ver pues, con todo ese tema de los diálogos que hemos tenido durante la clase. Con eso se completarían las 4 notas totales. Entonces, digamos que sería la cuarta nota que tú dices, en la evaluación, un punto, el que es el último, es parte de ello, pero lo demás tiene que ver más con el tema de la participación y demás durante estos encuentros. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profe, profe. lo que pasa es que, o sea, yo entendí que hoy veíamos clase, pero era como recuperación de las clases que de pronto no hemos visto por los festivos y que igual íbamos a ver dentro de 8 días la clase normal, porque pues yo tengo entendido que la semana Uniremington es para, además de participar en las actividades de la universidad, como recuperar todo ese tiempo que no se ha podido realizar en actividades y poderlas como asignar en ese horario, como si viéramos clase normal. Pues bueno, no sé, eso fue lo que yo entendí. Sí, dale, Liliana. Lo que pasa es que lo que nosotros hicimos fue aumentar los tiempos, digamos, como de los espacios para las tutorías. Por ejemplo, en el espacio de la evaluación de las 5 y 6, pues nosotros nos extendimos un poco más del tiempo que tenía que ser, que era un espacio solo de 2 horas y pues nos prolongamos un poco. Y por ejemplo, esta evaluación, que es la evaluación sintética, la verdad es una evaluación algo extensa, que incluso estaba pensando darles un poco más de tiempo para que la pudieran como realizar, para poder que la hicieran bien. Porque digamos que, como de todas maneras en la universidad, como tú estás en la universidad, el 30% de tutorías y el 70% de autoformación, de alguna manera los espacios que estén ahí como por llenar las tutorías se pueden hacer en espacios más bien de asesorías, en espacios pues de diálogos y demás. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo? Podríamos cuadrar, por ejemplo, algún tiempo más largo para esta evaluación y proponer de pronto un espacio más que de tutoría y asesoría durante la semana o la semana siguiente. Porque lo que sí o sí es que nosotros, por ejemplo, para la próxima semana debemos tener ya todas las notas subidas. O sea, no es tanto tiempo. Y, por ejemplo, con las materias que no hemos tenido retrasos, todas las materias que no hemos tenido retrasos, por ejemplo, la del miércoles es semana 8 esta semana, y yo ya termino la semana 8 porque he podido, pues, digamos, como quedar hemos podido, pues, tener como todas las tutorías sin problema. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la semana de Remington? Recuperar, pues, digamos, como el tiempo, porque nos da como de alguna manera, una semana más de gabela, pero con los demás terminamos el espacio normal. O sea, digamos, pues, si quedaríamos, o si ustedes consideran tener otro espacio, otro encuentro el próximo lunes, lo haríamos. Me parecería interesante de pronto hacer un espacio de retroalimentación alrededor de incluso un tema de la evaluación, pero, pero bueno, no sé, ustedes lo proponen, lo podríamos proponer, no hay ningún inconveniente con ello. Profe, no, pues entonces yo sí opino que sí deberíamos es como extender el tiempo para la entrega de la evaluación, como para no hacerlo como a la carrera y para poderlo hacer bien, que es como la idea de que lo hagamos bien, de que pensemos bien. Listo, hagamos una cosa, no te preocupes, te entiendo totalmente. Como tampoco quiero como que se estresen mucho porque tienen actividades de la semana del Uniremington y me imagino que habrán unas materias en donde sí tendrán espacio para ello. Les dejo el examen que está extenso, pero está fácil. Bueno, está fácil no. Todos los temas los hemos visto o incluso muchos de los temas están muy con las exposiciones que ustedes trabajaron, está con dentro del módulo, está pues como con algunos elementos que hemos trabajado ahí. Entonces lo que podría hacer es dejarles el examen ya, hacerles hoy el acompañamiento hasta las 8:30 de la noche, 9 de la noche, puede ser 9:30 de la noche, y me entregan la evaluación o dejo abierta la evaluación para que la resuelvan hasta el viernes a la medianoche.
¿Por qué hasta el viernes a la medianoche? Porque como si dejamos esta semana, podría subir todas las notas de todas las tutorías esta misma semana y podría tener el fin de semana las notas listas. ¿Por qué me gusta eso? Porque entonces es más fácil en caso de algún inconveniente, que haya alguna dificultad con la nota o algo así, pues podamos tener un par de días para corregirla y no termine pues como generándose lío con ello. Por eso me gusta tratar de tener las notas como con tiempo para evitar alguna falla pues que se pueda generar subiendo las notas. No sé qué te parece o qué les parece a todos. Yo la verdad no tengo inconveniente con ello. Sí, profe, a mí me parece bien el plazo. Listo, está bien, no hay ningún problema. Entonces quedamos en viernes hasta la medianoche, está abierto, ¿sí? O ahorita hasta las 9:30, puede estarles haciendo el acompañamiento a asesorías de preguntas y demás, y les queda abierto hasta el viernes a la medianoche para responder. ¿Vas a decir algo, Liliana? Sí, profe, no, que estoy totalmente de acuerdo que sea hasta el viernes a medianoche. Eso, dale, no te preocupes, no es un problema tampoco para mí ello en absoluto. De hecho, me parece está chévere poder pensarlo, que lo puedan responder bien, que puedan pues como trabajarlo sin ningún inconveniente. Y bueno, también además que pues las notas en general en este grupo han sido muy buenas, entonces garantizar que no se golpee mucho el tema de la nota. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún aporte sobre cómo No, se y más habla porque también vamos a participar en algunas actividades. Sí, es que la verdad también no, pues por como yo he estado en la herramienta, sobre todo en todo el marco del COVID, no viví el tema de la semana de mi Remington, hasta ahorita estoy mirando cómo es ello. Algunas actividades, entonces sí, eso me parecería importante. Yo creo que mañana voy a estar presencial un rato y voy a estar virtual en otras actividades y ver si nos podemos ver y encontrar ahí, también sería chévere. Entonces, bueno, pero son las 7:15, ya ustedes me dirán, quiero escucharles de pronto alguna lectura general del curso, algún cierre, algún comentario, algún aporte que tengan sobre ello, de pronto. Tengo una avispa aquí dándome vueltas y no me voy a concentrar ya. No, ya se fue la avispa. Ya. Es que vi una avispa. Peguéle un trapazo. Profe, Sí, pues, dime, Miguel, dale. digamos que el tema de salud, higiene y seguridad en el trabajo es uno de los temas más complicados de llevar, porque de por sí el empleado, tal vez porque no se sienta bien o temas de calor o tema de comodidad, no son como que acojan bien las normas, como que siempre tiene que haber la persona encargada que les tiene que estar recordando sobre las gafas o tal vez las botas, o en algunas partes son chaquetas, ¿sí? De acuerdo pues al material que estén moviendo. Entonces, esta parte igual en oficina también pasa con las actividades, con sacar el tiempo para hacer alguna actividad. Entonces, el empleado siempre va a estar como en contra de eso. Es un bienestar para todos, pero siempre he visto yo que siempre como que le saca el cuerpo a ciertas actividades, ¿sí? Ciertas actividades. Aunque en estos momentos se mueve mucho más el tema de actividades en empresa y actividades de capacitación. O sea, las hacen casi obligadas y con asistencia para poder que la gente vaya, pero por mérito propio la gente casi no va. Eso me ha tocado verlo muchas veces porque debido a mi trabajo, pues nosotros hacemos jornadas de salud y todo eso, pero la gente de por sí es muy, como que repela mucho esta clase de temas, no es interesante, y viendo que es un bien para todos, ¿sí? En cuanto a la supervisión, y la evaluación de desempeño, pues a mí me tocó esa exposición. Sí. Es supremamente importante para ayudarme cuenta cómo está la gente, que hay que reforzar, que hay que mejorar. Tanto el empleado como el jefe también necesitan retroalimentación. Entonces es bien importante la evaluación por parte y parte.
porque así me doy cuenta yo de cómo está la empresa y a dónde quiero llegar con ella. No dejar así ese tema como volando. O que capacitamos hoy y entonces ya dentro de 1 año, 2 años volvemos a hacer lo mismo. No, yo pienso que uno como empleado necesita estar con mucha retroalimentación porque hay veces que se vuelve el trabajo tan operativo que usted olvida otras cosas. Entonces por eso es que es bueno los refuerzos. Listo, no, muchísimas gracias Miguel por tus aportes y primero le doy la palabra a Liliana y luego hablo un poco sobre ese tema del CISST que es y fundamental, lo que estás diciendo. Liliana, por favor. Bueno, que pues ahí comenté. Liliana, se te escucha muy entrecortado. Liliana se le está cortando. Ya, pues, bueno, entonces, pues, ya, ya, escuchan. No, todavía está entrecortado, Liliana. Ay, pero Inténtale de nuevo. ya. Mejor un poco. Ya, No, ok. no, Liliana, nada, se te fue. Ah, bueno, entonces, cuando se escucha mejor. ¿Ya mejoró? Sí, ya mejoró un poco. Sí, ya, perfecto, perfecto, ya. Listo. Bueno, no, profe, que decía, pues ahí como complementando lo que dice el compañero, que autocuidado es más de como tema cultural y de costumbre, porque es, yo trabajo en una empresa donde debemos utilizar todo y Liliana, se te volvió a la ir. costumbre. No, se te fue otra vez. Oh, Dale, si quieres le damos la palabra a Ginette a ver si de pronto mejoras un poquito el internet y vamos contigo. Dale, va. Ginette, por favor, te escuchamos. Profe, pues yo quería comentar sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que eso es de parte y parte, porque hay empresas que son muy juiciosas y cuidadosas y les entregan a los colaboradores lo que es el tema de dotación, lo de elementos de protección personal, y el colaborador no lo utiliza. O pasa o viceversa, que el colaborador quiere tener el autocuidado, cuidarse, estar pendiente de su lugar de trabajo y la empresa pues no le entrega lo que son los elementos, la protección, lo que son pausas activas, entonces no le hace una capacitación. Entonces yo creo que eso sí es de parte y parte. Y lo que es el tema de la autoevaluación, yo creo que es muy importante, aunque hay colaboradores que son muy quisquillosos con eso, pero sí es bueno realizarlo porque uno piensa que, o el colaborador, tanto el supervisor, piensan que están haciendo su trabajo bien y puede que no. Entonces es bueno uno darse como ese espacio para mirar qué está haciendo bien, qué puedo mejorar y qué debo cambiar. Sí, muchas gracias, Janet, ahí por eso y ya esperemos a ver si Liliana ya recuperaste el internet, pues la calidad. hola. Perfecto, Liliana, perfecto. Bueno, miremos a ver si ahorita sí. Hablaba que del autocuidado, que es un tema más bien como cultural y de costumbre. Lo digo porque en la empresa donde yo laboro se debe utilizar botas y casco de seguridad. Entonces, en la empresa lo que hace es como dar ese énfasis en, bueno, utilícelo, lo debe utilizar. Y ya lo último, como que es tan repetitivo que uno pues al final termina ya utilizándolo ya como inconscientemente, ay, verdad, o sea, ya ni se da cuenta en qué momento lo está utilizando porque son tantas las cosas que le están diciendo a uno que uno lo hace. Y en sí, pues es algo que uno requiere porque, como su nombre lo dice, es para el cuidado de uno. Entonces, y es muy importante también como tener todas esas pautas y tener todo ese conocimiento y esa capacitación que nos está dando la empresa o que le está dando la empresa a los empleados para que induzcan a la utilización o al uso adecuado de todos esos APP, EPP
que igual uno lo requiere, que es pues prácticamente para el cuidado de uno mismo. Sí, no, muchas gracias, Liliana, y voy muy de la mano de lo que decías tú, Janet y Miguel Ángel, sobre todo con el tema del CDGCT, y hay dos perspectivas. Hay una perspectiva de todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, de los colaboradores. O sea, todo este sistema está diseñado para eso, para garantizar que uno pueda desarrollar su trabajo y no ponga en riesgo su integridad, mucho menos su vida mientras lo realiza. ¿Qué es lo que pasa? Que uno no podría hablar de un CDGCT universal porque qué tipo de seguridad y salud en el trabajo se debe usar, pues depende del tipo de trabajo que se realice. No es lo mismo el CDGCT de mío como docente, donde digamos que mis riesgos son más con el tema, por ejemplo, del tipo de sillas cuando estoy sentado, o digamos que tengo un índice de accidentalidad diferente a quien trabaja en una cantera recogiendo pues minerales, o a quien trabaja en alturas pintando, o sea, todo, o sea, porque la política de CDGCT se debe ajustar siempre a las realidades contractuales. Eso es fundamental y muchas gracias por decirlo, porque creo que es un tema que hay que tenerlo ahí. O sea, no hay una CDGCT para todo el mundo, sino que hay un CDGCT según el tipo de actividad que yo realizo, ¿sí? Pero qué pena. En ese sentido, eso creo que es lo primero que hay que tener en cuenta, y creo que trato de recoger un poco lo que están diciendo ya, Janet, Liliana y Miguel Ángel. O sea, el CSGT es para proteger la integridad del colaborador, del empleado. Pero de esa perspectiva, que es, digamos, la perspectiva básica, hay otra, y es que en caso de que el empleado no tenga algún accidente, uno, pues amortigue la situación, y dos, no sea responsabilidad de la empresa, sino que sea responsabilidad del mal manejo del empleado. Voy a poner un ejemplo mío. Para alturas, para trabajo en alturas, se me fue un momento, creo que es 1.50. A partir de 1.50, o sea, de 1,5 metros, es que se considera trabajo en alturas. O sea, esa es como la distancia que está ahí por norma. Puedo equivocarme, puede ser un poco más, pero esa es la que tengo recuerdo, la que tengo presente aquí. ¿Qué significa? Que después de esa altura, el colaborador debe para subirse a algo de más de 1,50, tener ciertos equipos, ¿sí? Y ciertos equipos que son los que demandan la norma. Entonces tiene que decirle eso al colador, el colador tiene que tener claro ello y tiene que tener además a su disposición los equipos para hacerlo. Pero resulta que como 1,50 es bajito, entonces llega alguien, no, pero si yo me subo en una silla de 1,50, pues puedo hacer mi trabajo y no, pues me parece innecesario. La empresa debe decirle, no, usted tiene que hacerlo porque eso es lo que dice la norma y además es su integridad. Resulta que pues como uno no puede estar supervisando todo el tiempo porque hay cosas que tiene que hacer con cierta autonomía, pues el colaborador de terco no usó los equipos que necesita de altura para poder hacer lo que tenía que hacer. Tenía que soldar algo, por ejemplo, pintar algo o poner algo a esa altura. Se resbaló, se cayó y se fracturó. ¿Qué es lo que pasa ahí? Uno, pues el CDGCT no está funcionando en la medida en que, pues digamos que no se le está garantizando pues porque se pone en riesgo la integridad del empleado. Pero sí funciona en el sentido de que no es responsable de la empresa que no está brindando las herramientas ni más, sino que es el colaborador que de manera, digamos, como obstinada no quiso cumplir con la indicación. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que pues el empleado, el colaborador no puede reclamar nada, no puede pedir indemnizaciones o cosas ahí, porque finalmente es un acto de su responsabilidad el que está pasando. Les cuento algo, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajaba. Resulta que como nosotros ahorita estamos siempre con celulares, pues ese es casi que nuestro hábito, todo el tiempo estamos ahí, pues en el colegio donde yo estoy hay unas escaleras muy grandes. Sí, y en esas escaleras hay una indicación de no uso de celulares mientras se baja por esas escaleras. Pues resulta que alguien iba con el celular bajando la escalera, se resbaló y se tunchó el tobillo. Pues obviamente todo el tema de la incapacidad y demás, pero en términos reales, por ejemplo, si se hubiera sido estricto con eso, a él no se le hubiera dado, digamos, como la ARL hubiera podido hacer una investigación y verificar que fue responsabilidad de él, por tanto, digamos que se exime de algunos recursos que tiene, porque no es un problema, o sea, no es un accidente
O sea, si es un accidente laboral, no es un accidente por responsabilidad del colaborador. Y eso, por ejemplo, es algo que hay que tener en cuenta. La ARL puede eximirse de generar, por ejemplo, los gastos por la incapacidad cuando hay una irresponsabilidad del colaborador en ello, ¿sí? Cuando hay una indicación previa que se le dice cómo hacerlo. Entonces, eso también son situaciones que hay que tener muy claro cuando estemos con el tema de CST, como lo que dice Miguel Ángel, no, es que da mucho calor, sí, pues usted puede que le dé mucho calor ese casco, pero usted le cae un ladrillo porque no tiene el casco, o lo que dice, o lo que decía ahorita Liliana, no, es que ese casco me incomoda mucho, bueno, pero si usted le cae un ladrillo y no tiene el casco puesto, pues eso es culpa suya, porque finalmente usted le está poniendo eso por protegerlo a usted, y si usted está lastimándose ahí, pues está poniéndose en riesgo de que no se le dé, digamos, el recurso de la incapacidad, porque no se le puede cumplir, digamos, usted cuando no está cumpliendo con los requisitos. Y es un tema de muchas discusiones que se está generando ahí con el tema del CST, pero que si uno lo mire de manera, digamos, como profunda, es eso, o sea, se están dando cosas para cuidar tu integridad, pues tienes que usarlo. Y si no, pues entonces tú estás ya bajo tu responsabilidad, que si te caes, que si te pasa algo, pues finalmente no es la empresa la que va a cubrir, no es la ARL la que va a cubrir, sino tiene que ser, pues finalmente son, digamos, ya tus, ¿qué es lo, cómo es que lo había dicho Miguel Ángel? No me acuerdo, como tus caprichos, bueno, ya tu terquedad, tu obstinación, y eso, por ejemplo, es necesario dejarlo como muy, muy en claro que existe. Y muchos accidentes que ocurren son en eso, o sea, no es un tema de que no se cumplan con las condiciones, sino que pues finalmente hay un mal manejo de las mismas y eso hace que muy bien lo que dice, por ejemplo, Liliana, que hay un trabajo tan fuerte en la empresa que casi que se condiciona a uno a usarlas y hasta ni se da cuenta de tan mecanizado que está ello. Sin embargo, hay un tema también, digamos, como el llamado a la conciencia. Bueno, o sea, es que todo esto surgió para protegerte a ti, si tú no los quieres usar, pues tampoco se puede caer como en la, digamos, como en como que toda la responsabilidad siempre es de la empresa, cuando pues finalmente todo acto contractual es un diálogo entre el empleador y entre el empleado y el empleado. ¿Sabes? Ahí siempre hay un diálogo de habilitariedad y eso incluye todo lo que tiene que ver con ese eje CST. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir, si les quedó claro a Miguel Ángel, a Liliana y a Janet por los aportes. Además, muchas gracias, me parece que aportes muy, muy precisos también para eso. Bueno, entonces son las 7:30 de la noche. ¿Qué les parece si cerramos nuestro encuentro por Meet por acá y les envío el formulario de Google Docs con el examen? Les recomiendo que miren todas las diapositivas que están ahí también en el grupo de WhatsApp de todas las exposiciones que se tuvieron. Ahí hay temas de ahí, hay algunos temas de los que trabajamos obviamente las semanas anteriores. Hay una última pregunta, creo que es la 12, que es abierta, la 11, antes de la autoevaluación, que es abierta. Como tienen tiempo, por favor, a esa dedíquenle un buen espacio para escribirla, para trabajarla. Ahí dice texto argumentativo, digamos que uno puede entender tipo ensayo, pero no se preocupen con eso. A mí no me preocupa tanto el tema, pues, como de la estructura o el tema, sino que quiero escuchar sus palabras, quiero escuchar su voz, o sea, quiero escuchar lo consideran. O sea, no se preocupen tanto por la forma como tal, sino pues más bien en que quede muy clara la idea y que pues vamos a tener casi una semana para poder trabajar. Sobre todo creo que ese es el punto en el que se van a demorar un poco y en el que le voy a hacer también énfasis en la parte de evaluación, pues para que le tengan como mucho cuidado a esa parte. ¿Les parece? Sí, profe. Y listo, no, muchas gracias también a todos y a todas por estos espacios. Voy a consultarlo de pronto en cualquier situación podamos tener, si quieren, el espacio de lunes próximo para pues, mirar el tema de las notas, de pronto alguna dificultad o algo, podríamos hacer una última asesoría en caso de que alguien considere que lo necesite. Entonces, si quieren, nos dejamos de aquí hasta el domingo y si consideran que debemos tener el espacio el lunes para poder pues, hablar o tener algunas claridades, por mí no hay ningún inconveniente. Profe, pues yo pienso que si eso pasa, pues debería ser pues ya como personal para que no haya clases. Listo, listo, no, me parece muy bien, no, muy buena idea, Manuel, entonces hagamos eso. Más bien no hacer como una reunión de Meet el próximo lunes, sino más bien que estaré entre 6 y
9 de la noche el próximo lunes, escuchando voces, de dudas de pronto con el tema de la nota, cosas que podamos como cambiar sobre el tema de la evaluación total, dificultades que tengan, alguna situación académica con el tema de talento humano que les parezca que quieran aclarar, y puedo hacer, claro que sí, unas asesorías individualizadas el próximo lunes, no hay ningún inconveniente con ello. Además, muy buena propuesta. Profe, te pregunto, lo que pasa es que como a mí se me estaba saliendo pues como El internet. se me estaba saliendo, no tuve claro que pues hasta dónde, entonces, ¿a qué día tenemos habilitado el parcial o cómo va a ser? Hasta el viernes a la medianoche, Manuel. Listo, vale, gracias. Dale, no, muchas gracias a ti por preguntar. Eso sí, le recuerdo, por favor, sus voces, o sea, no se preocupen tanto por eso, no quiero algo tan enciclopédico, sino más bien como lo interpretamos ahora, que pues quiero, digamos, como leerles a cada uno de esos, yo me esmero mucho como en esa parte, entonces, y hasta califico más cuando veo que es una voz como muy innata de la que está ahí, pero pues también como obviamente siendo como juiciosos con lo que vimos en estos encuentros. Sí. Entonces, nada, si quieren cerremos la reunión aquí por Meet. Les envío el formulario de Docs y estaré pues hasta las 9:30 atento pues vía WhatsApp en caso de que tengan alguna duda. ¿Les parece? Sí, profe. Listo. Entonces ya cierro aquí, ya les envío al grupo de WhatsApp la evaluación. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, no, muchas gracias a ti por todo.